Hola, aquí en un nuevo 15 addons en uno para Minecraft Bedrock, es decir, que funciona en Android, iOS, Windows 10 y todas las consolas de nueva y anterior generación. Son 15 addons metidos en un solo addon por un servidor, es decir, yo, por lo que sí, al estar los 15 en un solo pack, serán completamente compatibles. Que sí, estoy utilizando el modpack del anterior X addons en uno, pero es que todavía no tengo acabado el de este vídeo y tenía que mostrar el uso de algún pack similar. Si no estás seguro de cómo se instalan estos addons, te dejo por aquí arriba un vídeo en el que lo explico de forma detallada. Y ahora espera, que todavía me falta comentar una pequeña cosita. Siento no haber subido nada durante más de 2 meses, me pilló de sorpresa el COVID, me recuperé, y cuando me quise dar cuenta, el proyecto se acababa de convertir en el más editado del canal, y, consecuentemente, el que más he tardado en terminar. Aunque ya lo aclaré mediante el apartado de comunidad, quería disculparme por aquí también. Pasando a algo más alegre, ¿os acordáis del sin nombre del anterior vídeo, el de la skin naranja y amarilla? Bueno, debido a la aceptación que tuvo por vuestra parte, en este sale bastantes más veces, y si me ponéis un comentario con todos los minutos en el que muere. ¿A qué hablo? Saldréis al final del siguiente vídeo. Da igual cuándo, si lo ponéis antes de que lo suba, saldréis. Ah, y miraos el vídeo, no vayáis directos a buscar los minutos, que si no no cuenta. Ahora sí, que comience el vídeo, de verdad. Pues sí, nueva sección, con el principal propósito de medievalizar el vídeo, y, con ello, el propio modpack, además de que algunos me lo pedíais, he decidido traer también nuevas texturas, shaders, y packs RTX con esta misma temática. Referente a la textura, y a pesar de que he estado probando bastantes con temática medieval, me he decidido por una llamada Summerfields, una algo antigua, pero funcional, con una estética asazmente semejante a la del propio medievo, retexturizando también la interfaz. Lo malo es que está bastante desactualizada, quedándose en la Village and Pillage Update. Personalmente, prefiero jugar sin ningún pack de recursos a excepción del de RTX, por lo que me veréis en todo el vídeo sin la textura, es una simple recomendación. Hablando de Ray Tracing, el paquete que he estado utilizando y el que siempre voy a recomendar, a menos que aparezca uno mejor, es el QGIS, que simplemente me gusta por ese relieve 3D que tiene en los bloques, y ya, por nada más. Recuerdo que estos packs solo funcionan en dispositivos que cuenten con una tarjeta gráfica de la serie RTX, solo disponible en Windows 10. En mi caso, tengo una 3060, por si alguien se lo preguntaba. Para los que seáis de Android, os voy a recomendar también un shader. Me ha costado decidir, principalmente, porque no suelo jugar en Android y nunca había probado ninguno, pero me he quedado con el Open Source Shader, que además de ser Open Source, es bastante bonito. No estoy seguro de qué gama sea, estoy empleando un emulador, pero supongo que será para gama media tirando a alta. Y ya estaría, si os mola esta adición al vídeo y al propio pack, no olvidéis comentármelo para que la siga trayendo, y sigamos, con los addons. Que mejor que empezar con un addon digno de entrar al top de los mejores de su tipo, el cual agrega una larga selección de abundantes criaturas y elementos medievales, tanto mitológicos como reales. Dragones, elfos, troles, duendes, caballeros, estatuas mágicas, magia, enanos, armaduras y minerales, hacen de este mod un perfecto candidato para el propósito del vídeo. Por cierto, el addon también agrega nuevas arañas asazmente detalladas, pero por respeto a la gente que posee aracnofobia, las dilucidaré al final de la review de esta parte del modpack. ¿Qué? Venga ya Night, si son solo unos píxeles, ¿y de verdad crees que me voy a ver esto entero? Sí. No. 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 Sí. Espera un momento. Ay. Oh no. Vuelvo a caer. Empezaremos adentrándonos a las cuevas de nuestro juego, en busca de una estructura en particular, la guarida del centinela. Entrando a la mazmorra, podremos ver cómo diversas entidades nos intentan atacar.
Los goblins, los de color rojizo y verdoso, los explicaré más adelante. El otro enemigo recurrente en esta habitación, es el paladín forjado, guerrero de lanza y escudo que protegerá y atacará sin remordimientos a cualquier jugador que ose posar los aposentos del gran centinela. Posee 45 puntos de vida, exclusivamente se generará aquí, y es completamente agresivo. En el centro de la localización, podremos encontrar al guerrero caído, al gran centinela forjado, muy similar al Ferrous Burnout del Mouthies Mods de Java y Bedrock. Este agresivo tanque, cuenta con 275 puntos de vida y un ataque inmenso. Su velocidad es mínima, pero es capaz de hacerte retroceder asazmente con un único impacto de espada. Invocará más paladines con tal de protegerse. Estos últimos dropean lingotes de argent al morir. El centinela, dropeará su espada y su casco, los dos hechos de argent, además de lingotes de argent. Podrás equiparte el casco obtenido. Hablando de argent, este es un mineral que podremos encontrar en cuevas. Al picarlo, se nos dropeará argent crudo, el cual después podremos cocinar para obtener el lingote real, como el oro, por ejemplo, y consecuentemente, craftear una gran variedad de armas, herramientas y bloques. Entre estas, se encuentran, el bloque de argent crudo, el bloque de argent, pepitas de argent, la espada de argent y todo un set de armadura de argent. Hay dos objetos, los que te dropeará el centinela, su casco y la espada alargada, que no se pueden craftear, pero eso no les quita que han sido creados a partir de este material. Seguimos con la siguiente estructura del addon, la estación minera. Para defenderme de los mobs estaré armado con herramientas del addon, las cuales explicaré más adelante. Al llegar a la zona inferior, nos encontraremos con la base Goblin. Es una pequeña cueva con decoraciones varias, especialmente manufacturadas a partir de la madera, además de velas y varios minerales. Estos enemigos se componen de 3 subespecies distintas, los Groglins, los Troglins, y los Trogres, siendo la primera subespecie la más débil, y la última la más poderosa. El Groglin es el Goblin más básico, el más común y a la vez el más débil. Es completamente hostil, al igual que todos los demás Goblins, contando con 20 de vida. Suele dropear pepitas de oro, y de vez en cuando, podremos ver algún Groglin portando una pequeña bolsa, me pregunto cuánto oro podrá llevar encima. Por alguna razón, me recuerda al Goblin del Goblin Traders. No sé qué me pasa, que a la mínima que veo una entidad similar, se me viene a la cabeza, pero a quien no, con esa cara tan característica que me lleva. El siguiente, el Troglin, es el mediano del grupo, contando 40 puntos de vitalidad. Su color rojizo lo hace bastante llamativo, además de su hacha de hierro, que usará para atacar. Y el último Goblin, el más poderoso del grupo, el Trogre. Este cuenta con más del triple de la vida del Groglin, 70. Al contrario que sus dos otras versiones, este Goblin no empleará ninguna hacha para atacarte, le bastará con emplear sus poderosos brazos para matarte. Este también dropea cobre. ¿Veis ese cofre de ahí? Pues veréis, en él, habrá. ¿A quién vamos a engañar? Ya lo habéis visto en el tráiler, pero sí, es un cofre falso que despertará si te acercas demasiado, o interactúas con el mismo, corriendo en dirección a tu cuerpo para comérselo, literalmente. La verdad es que las animaciones están muy bien conseguidas, aunque si os soy sincero, creo que me decanto más por el modelo de la Addon Mimics, uno que se centra exclusivamente en esta mecánica, con una vasta variedad de otros cofres falsos, inclusive bloques falsos mascota. Y la razón de que me guste más el modelo de los cofres falsos del otro addon, es porque, ¿cómo decirlo?, esas patas, son, extravagantes, bizarras, o singulares, para que quede menos anormal. De verdad, son muy extrañas. Y en esta misma mina, encontraremos 2 bebidas alcohólicas, pero no cualquiera, sino provenientes de la mismísima era medieval. La primera es la aguamiel, la de color amarillento, hecha a base de miel fermentada y agua, originaria de hace muchísimos años, incluso más de 9000, pero asociada comúnmente a la época del medievo, por eso el comentario anterior. Recibiremos el efecto de náusea al ingerirla. También tendríamos a la ale, un nombre algo genérico que puede referirse a muchos tipos de cervezas, con el mismo efecto que el anterior. Adicionalmente, tenemos este otro bloque, el cual nos permitirá craftear las 2 bebidas alcohólicas mencionadas anteriormente, además de vino. Este bloque se puede craftear o encontrar en esta estructura.
Pero antes, deberemos hacernos con este recipiente, el cual se puede craftear. Hubiese sido todo un detalle que al ingerir estas bebidas, pudiésemos conservar este mismo recipiente, una pena que no sea así. Y ya estaría, podríamos craftear estos 3 diferentes consumibles. Epa, que ya os estabais asustando, si queremos craftear el vino, deberemos conseguir uvas, un nuevo cultivo que agrega el addon. Aparecerá aleatoriamente por nuestro mundo, pudiendo recolectarlo, volverlo a plantar, y esperar a que crezca o bien forzándolo con polvo de hueso. Estas uvas también se pueden consumir. Pero aquí no acaba el tema de los goblins, porque tenemos al siguiente, al Trovil chamán, hechicero primitivo que aparece en su propia estructura, el altar nigromántico, generado en bosques. Esta evolucionada clase de Troblins, contará con 75 de vida, y al igual que los de su especie, será agresivo con cualquier jugador, no excluyéndote a ti. Su particularidad respecto a los normales es que este puede alzar sus brazos con tal de invocar 4 esqueletos, todos con un casco de malla y una espada de piedra. Al morir, te dropeará objetos varios, y algo asaz importante, este libro mágico. Este nos abrirá las puertas a una sección relativamente grande y relevante del addon, la magia, muy relacionada con la mitología medieval. Pero, antes quiero centrarme en todas las criaturas que agrega, así que lo explicaré más adelante. ¿Os percatasteis de la entidad presente en la parte superior de la estación minera? Bueno, la verdad es que eso no tiene demasiada relevancia, pero el mob sí. Este es el elfo, criatura neutral que posee 30 puntos de vida, y un arco con el que te atacará si te atreves a molestarlo. A ver, si te atreves, el mob es muy débil, tampoco te hará mucho daño, pero no por eso tiene demasiado sentido atacarle, solo te dropeará flechas y de vez en cuando vino, simplemente es una entidad débil con forma humanoide que te intercambiará cosas, porque habría que asesinarla. Espera, ¿a qué me recuerda esa última descripción? Ups, quizás no debería haber matado a nadie, pero hablando de estafadores, este comerciante también te venderá cosas, esta vez únicamente relacionadas con la arquería. Este se generará en bosques. Oh, y hablando de bosques, ¿por qué no vamos a ver al espíritu protector del bosque, Woodfell? Este, evidentemente, aparecerá en bosques, siempre alerta de cualquier criatura que ose disturbar bosques o a las criaturas que allí habitan. Evidentemente, si le atacas, te atacará, aplicándote también el efecto de veneno. Este cuenta con una altura algo superior a la de un jugador, por lo que si de verdad quieres acabar con él, simplemente, métete debajo de un árbol de altura regular y empieza a pegar puñetazos. Irónico, lo mismo que intenta proteger, acaba siendo su mayor perdición. Te dropeará palos y un brote de árbol al morir. Y ahora sí, si nos dirigimos a los biomas de montaña o planicies, nos encontraremos al Draco gélido. Este peligroso dragón de hielo, reinará los biomas congelados, vigilando la zona en búsqueda de su próxima presa. Esta criatura es completamente hostil, y aparecerá en su propia estructura, su nido. Al ser atacada, alzará el vuelo, y empezará a hacer piruetas para intimidarnos, con piruetas, y ya si se llega a dar cuenta de que no funciona, te lanzará su poderosa ráfaga de proyectiles glaciales, los cuales generarán un pequeño campo de nieve gélida, la nueva de la relativamente reciente actualización Cave St. Cliffs. Estará siempre encima de ti, con tal de que no puedas atacarla, subiendo más si tú lo haces, y así hasta llegar a límites insospechables. O hasta que decida cansarse de volar y que se tire al vacío, cayendo directamente, sin descender utilizando sus alas lo más mínimo. Pero que no tiene daño de caída, será lo más fácil para él, pero desde luego, no es todo lo realista que podría llegar a ser. Al morir, te dropeará cristales de hielo, huesos, y huesos rotos. Estos cristales los podrás usar con diversos objetivos, especialmente relacionados con la magia, pero lo único que mencionaré ahora es que puedes hacer este bloque con ellos, lo demás lo dejo para más adelante. Y los huesos los podremos emplear para asaces crafteos, aunque profundizaré en eso cuando hallemos al siguiente dragón, el de fuego. No nos vamos muy lejos de las propias montañas, para encontrarnos con las minas, donde nos encontraremos al siguiente mod, el enano. Posee 26 de vida y es neutral, además de que suele ir en grupo. Podremos tradear cosas relacionadas con la minería con los mismos al interactuar con ellos.
Habrá un cofre en la parte inferior de la estructura, en la que podremos encontrar varios objetos asaz interesantes, incluyendo objetos del propio addon, como las bebidas alcohólicas que expliqué hace nada. Dejamos a los ermitaños en paz para visitar a nuestra siguiente víctima, el Direwolf. Sí, el mismo de Juego de Tronos, serie ambientada en la época medieval europea, así que sí, todo conecta. También pueden llegar a basarse en lo que están realmente basados los de Juego de Tronos, los reales, animales ya extintos. Pero bueno, estos peludos tienen dos variaciones, la variante y la normal, siendo la variante de un color más claro y la normal de uno más oscuro, apareciendo en biomas de taiga nevados y biomas de taiga normales, respectivamente. Poseen 20 puntos de vida, y son hostiles. No hacen demasiado daño, pero te pueden llegar a suponer un problema si te encuentras con una manada. Al morir, te dropearán su lana. Adicionalmente, podrás tamearlos con huesos, tal y como si fueran lobos normales. Si nos adentramos al Nether, nos encontraremos con el guardián del Nether, mob hostil que se genera en biomas de basalto. Este dejará fuego a su paso, y posee 25 puntos de vitalidad. Se supone que también se genera en un nuevo bioma, las Ashlands, o tierras de ceniza, muy similares a los biomas de basalto, pero conformados por el bloque que nos dropea al morir y estas hierbas grisáceas. A pesar de buscar bastante, no he podido encontrarlo, probablemente debido a fallos con la generación de mundo en estas últimas versiones. Si nos paseamos un poco más por este ardiente lugar, más concretamente, por los biomas de arena de almas, nos encontraremos a una de estas almas vagando por el lugar, el alma perdida, mob hostil que posee 20 de vida. Tiene unas físicas peculiares, es un fantasma, después de todo, y se moverá a zancadas, pegando tremenda embestida para luego descansar, que se ve que los fantasmas también se cansan. Mencionar que el addon también actualiza la textura de los esqueletos, pudiendo ahora aparecer con su arco en la espalda, o con una armadura propia. Esto también los hace más poderosos, y les agrega esa estética medieval RPG que tanto caracteriza al addon. Todavía quedan dos espíritus que mencionar, debutando por el Frostfire, fuego helado en no gringo, entidad hostil con 35 puntos de daño. Esta aparecerá en biomas de planicies congeladas. Utilizará fragmentos de hielo cortantes para atacarte. Al morir, dejará consigo este bloque. Este mismo bloque es el que se utiliza en un nuevo bioma del addon, pero como he dicho antes, por culpa de la 1.18, los nuevos biomas del addon no funcionan correctamente. Pero antes de ir con el último, démosle la bienvenida al dragón ígneo, el peligroso Draco de Fuego. Este es completamente hostil, y aparecerá en su propia estructura, su nido, el cual se genera en planicies. Al verte, te atacará haciendo uso de potentes llamaradas de fuego, que llenarán de fuego un campo relativamente grande alrededor de ti. También convertirá los bloques donde haya impactado el proyectil en los de Ashlands, de los que está construida su nido, bloque que hace que las llamas generadas allí no despawneen automáticamente. De vez en cuando, alzará el vuelo, siendo aún más poderoso e impredecible. Al igual que su contraparte gélida, posee 250 puntos de vida. Al morir, te dropeará cristales ígneos y sus huesos. Estos huesos, que también nos dropeaba el dragón gélido, podremos utilizarlos para craftear un set completo de armadura de huesos del dragón, además de una espada y un bloque. En estas mismas cuevas, podremos encontrarnos piedras, aunque no me refiero a las normales, ni tampoco es una piedra, porque no es una estatua, se está haciendo pasar por una, esta es la gárgola, mob hostil con 40 puntos de vida que se esconderá en forma de piedra para atacar a jugadores desprevenidos. No se genera de manera natural, tienes que generarlo tú mismo. Todavía queda el mitril, el cual se genera naturalmente en cuevas. Funciona igual el argent, teniendo que quemar el ore crudo extraído para obtener el lingote. Gracias a este último, tendremos la posibilidad de craftear todo este arsenal de objetos, incluyendo un set de armadura completa, 2 bloques, una espada, y pepitas. No estoy seguro si esta se genera naturalmente, he buscado y no he encontrado mucho, pero la voy a mencionar igual. Esta es la mazmorra, estructura subterránea a la cual podremos acceder mediante unas escaleras que dan a la superficie, zona en la que habrá diversos cofres, spawners, cabezas de esqueleto, y demás.
Solo en tormentas se generará el último espectro del Adón, el fantasma de la tormenta. Este eléctrico ser absorberá relámpagos con tal de obtener su poder, el cual usará para atacar a cualquier criatura agresiva. Estos desaparecerán al acabarse la tormenta. Otra entidad que también se generará en ellas, pero no desaparecerá, es el miserable dragón color violeta con el poder elemental de la electricidad, la cual utilizará para atacarte abiertamente. Posee 70 de vida, y no tiene patas, por lo que esta vez no se posará en tierra firme para reposar, como los anteriores dracos, sino que lo hará repentinamente, de forma exclusiva, para asestarte un buen golpe, a ti o a cualquier criatura que crea conveniente, pues es un mob agresivo. Eso sí, le costará un poco más volver a alzar el vuelo, buena oportunidad para propinarle un buen hachazo. Pero si logras subirte a él, como si se tratase de un caballo, habrá una pequeña probabilidad de que lo tamees, pudiéndole después meter una montura, con la que podrás volar a su lomo. Y, evidentemente, al estar domesticado, no te atacará. Todavía quedan varios mobs más, especialmente, la enigmática reina araña, pero antes de seguir, quería explicar todo el sector mágico que posee el Adón, uno muy interesante, y que entre crafteo y crafteo, ocupa buena parte del Adón. Empezaremos crafteando esta nueva mesa, muy importante para craftear objetos relacionados con la magia. Seguidamente, produciremos este pergamino. Este será la base para el crafteo de diversos pergaminos mágicos. Utilizaré el bloque de interrogación como referencia, teniendo que sustituirlo por el objeto en cuestión. Por ejemplo, sustituimos este bloque en este crafteo por el primero, el de membranas de fantasma, para obtener este papiro. Por cierto, este objeto de aquí es dropeado por la reina araña, ya mencioné que las explicaría más adelante. Al gastarlo, se nos otorgará el efecto de caída lenta y salto. Siguiendo con el papiro helado, hecho empleando cristales de hielo, dropeados por el dragón de hielo, al usarlo se generará este campo 3×3 de la nueva nieve, como si estuviéramos empleando el ataque del dragón. Con el del drop de la araña reina, generaremos este campo de telarañas. Con el de alma perdida, haciendo empleo del drop del alma perdida del Nether, generaremos estas mini almas perdidas, aunque ya no tan perdidas, secuaces que te protegerán contra enemigos cercanos. El del cristal de electricidad nos permitirá generar el mismo ataque que el del dragón eléctrico, generando, además, un trueno. Y el del cristal de fuego, el ataque del dragón ígneo. Todo esto se craftea en la nueva mesa, al igual que el nuevo crafteo, el de las varitas. Esta vez tendremos que sustituir el bloque de interrogación por cualquiera de estos tres cristales, el de fuego, el de hielo, y el de electricidad, siendo todos un drop de cada uno de los tres dragones. Estos nos permitirán recrear los ataques de cada uno de los tres dragones, como los papiros anteriores. La única diferencia es que podremos ejecutar estos ataques por un tiempo superior, pues la herramienta no se gastará hasta que hayamos ejecutado cierto número de usos. Siguiendo con las armas elementales, están las espadas elementales, esta vez teniendo que sustituir el bloque por cualquiera de los tres cristales elementales para obtener la espada en cuestión. Además de servirte como simples espadas, podrás invocar proyectiles con ellas, siempre que interactúes. Estos son los mismos proyectiles que te tiraban los espectros elementales, teniendo como efecto especial que al impactar el proyectil ígneo genera fuego, el eléctrico un rayo, y el de hielo, nada. La mesa de invocaciones, otro crafteable, esta vez en una mesa de crafteo normal. Solo la podremos usar con la finalidad de craftear el cofre sospechoso, haciendo uso de algunas almas, sí, el mismo que se encuentra en la vivienda de los goblins. Aquí también podremos craftear el papiro, y, asimismo, el libro mágico. Este es el mismo que te dropea el Troblin chamán, por eso es relativamente importante, aunque también es posible craftearlo. Deberemos esta vez seguir este modelo para enterarnos de todos los crafteos, cambiando el bloque de interrogación por cualquiera de los de aquí para craftear el respectivo libro mágico. Estos nos servirán para invocar minions. Comenzamos con el tomo de la decadencia, el cual invoca a estos 4 zombies lacayos, los cuales funcionarán como los anteriores mini fantasmas, protegiéndote. Otro volumen similar es el de la médula, invocando 4 esqueletos criados, aunque no tendrán ningún tipo de arco, atacarán con las manos. Por cierto, estos y los zombies no se queman a la luz del día.
Más esclavos, esta vez los espíritus de hielo, sus ataques son muy rápidos, ten cuidado y no te pongas en medio de ellos si no quieres recibir tremendo asesinato, perdiendo así el lugar donde lo tenías todo preparado para continuar con el vídeo, porque eso es lo que me pasó a mí, y eso que después estuve como media hora buscando. En fin, el siguiente es más de lo mismo, pero invocando espectros ignios. El siguiente invoca las arañas guardianas de la araña reina, avisados estáis. Y al ya haber mostrado estas nuevas arañas, no me queda otra que explicar el último jefe del Adón, la reina araña. Esta aparecerá en una nueva estructura, el nido de las arañas, donde se encuentran varias telarañas tapando el camino, y unas cuantas arañas guardianas que te impedirán pasar. Estas arañas guardianas son asazmente más poderosas que las normales, siendo hostiles siempre, y contando con 30 puntos de vitalidad. Y en el centro de la misma, podremos encontrar a la araña líder, la reina. Esta es la matriarca de las arañas, jefe altamente hostil que gobierna a dicha especie, la cual te atacará e invocará más arañas. Al morir, esta te dropeará su corazón, que te puedes comer para recibir el efecto de veneno. Aquí habrá huevos de araña, que podemos romper para generarlas, o llevárnosla con toque sedoso para hacer diversos objetos relacionados con la magia, los cuales comenté antes. Ah, y si llegamos a matar a la reina previamente que a las guardianas, cosa no demasiado fácil, podremos aprovechar para craftear este alimento y tamearlas, para que pasen a ser tus guardianas. Mythological Creatures, agrega nuevas criaturas pertenecientes a la mitología del medievo, también presentes en muchos videojuegos RPG desde trolls, dragones, hadas, hasta el mismísimo Yeti, y mucho más. ¿Qué hacen estos aquí? Todavía no es vuestro turno, porque empezamos por el hipocampo, el cual se generará a lo largo de todos los océanos del juego. Estos caballitos de mar son totalmente pacíficos, y te dropearán sus escamas al morir. Estas mismas, podrás colocarlas en una mesa de pociones junto a 3 botellas de agua rara. Si hacemos esto último, obtendremos 3 pociones de respiración acuática por 3 minutos. Podrán ser domesticados si hacemos uso de algas marinas. Después de eso, tendremos la habilidad de montarlos e incluso colocarles una montura para poder controlarlos. Al igual que el anterior, este tiene también un diseño demasiado similar al aparecido en el mod de Java Ice and Fire, estoy hablando, como no, de la cocatriz. Esta criatura bípeda con cuerpo de dragón, cola de serpiente, y cabeza de gallo, aparecerá por todo tu mundo, sin importar el bioma. Es una criatura muy impredecible, no sabes en qué momento puede pasar de dar vueltas por ahí a atacarte por la espalda, porque sí, aunque no lo parezca, es agresiva. Eso sí, tienen predilección por presas pequeñas y pacíficas, si van en manada, mejor. Al morir, te dropearán su carne. Puedes comértela directamente, o cocinarla, prácticamente idéntica a la carne de pollo. Nos vamos al Nether para encontrarnos al guardián del inframundo, Cerbero. La mascota de Hades es agresiva, atacando a cualquier jugador que produzca el más mínimo murmullo. Lo hará utilizando su feroz dentadura, y a veces, el poder del mismísimo infierno, en forma de fuego. Al caer derrotado, te dropeará la espada del dios griego del subsuelo, y su cabeza. La espada causa 9 puntos de daño, además de que posee el efecto de aspecto ígneo. Se supone que con su cabeza equipada, los mobs del Nether no deberían atacarte, pero por alguna razón lo hacen. El hada y guardia de los bosques. ¿Qué hace esta cebolla aquí? Me refería a Pixie, pequeño mob alado que vela por la seguridad de las criaturas no díscolas. Al morir, te dropeará polvo mágico y alas. Si interactúas con el polvo junto a una entidad cercana, esta última empezará a volar a causa del efecto de levitación. Con las alas equipadas, podrás volar.
Con tan solo saltar, recibirás el efecto de levitación y empezarás a elevarte. Si lo vuelves a hacer, se te eliminará el efecto y obtendrás el de caída lenta. Mantener pulsado causará este efecto tan peculiar, como si estuviéramos en creativo. Metremos en el bestiario el registro de otro dragón más con la aparición del dragón de hielo. Esta helada criatura, aparecida en biomas gélidos, es agresiva y no reparará en atacar a mobs cercanos. Tiene una versión bebé, la cual cuenta con considerablemente menos vida y será pacífica. Estas seguirán a las versiones adultas del mod, tal y como si fueran caballos. El dragón helado, además de cazarte usando sus potentes patas y su larga cola, también podrá hacerlo por el agua, pues al este mismo pasar por ella, hará que se congele al instante. Al hacerle el suficiente daño, caerá finalmente derrotado, momento que podrás aprovechar para hacer dos cosas. O bien matarlo. O bien domesticarlo. Si lo dejas mucho tiempo en el suelo, acabará muriendo, así que hay que tener cuidado. Por ahora no te dropea nada, pero existen estos dos objetos, que supongo que te dropearán en una actualización, o a lo mejor es un fallo, no lo sé, pero podrás emplearlos para craftear esta armadura. Bastante facha, eso sí. Con todas las piezas de la misma, se nos otorgará el efecto de Frostwalker, y se nos quitará el de lentitud. Con una montura normal, podremos hacernos con una montura de dragón. Si se la colocamos al dragón, podremos montarlo y controlarlo. No podrá volar, pero va, relativamente, asaz rápido. Lo mejor es que podremos usarlo para atravesar el océano a gran velocidad, pues el dragón congelará el agua al estar en contacto con ella. El Minotauro, proveniente más bien, junto a Cerbero, de la mitología griega, de la Edad Antigua, pero bueno, que para llevarse toda su cultura estaban los romanos, así que para que estos tengan un poco más de sentido para el vídeo, los contaremos como provenientes de la mitología de estos últimos. Esta criatura media humana con cara de toro, es agresiva y te atacará utilizando su gran hacha de Minotauro, además de que se generará en desiertos. Posee una buena cantidad de vida, es muy lento y a pesar de que puede ejecutar 4 ataques distintos, son asaz similares y no poseen ningún elemento demasiado diferenciador entre sí. Eso sí, algunos ataques te empujarán, así que algo es algo. Al morir, te dropeará su hacha, la cual podrás emplear como hacha, o como arma, causando 13 puntos de daño. Esta también te otorgará el efecto de lentitud, simbolizando que el hacha es muy pesada. Podremos mejorarla, y para ello, antes deberemos obtener esta forja. La colocamos y metemos en ella este cubo de lava, uno de hierro, y una placa de presión de oro. Metemos el objeto obtenido aquí arriba, colocamos otro cubo de lava, y en la parte de abajo la espada de Hades, dropeada por el comentado anteriormente Cerbero. Hacemos lo mismo, pero ahora utilizando el hacha del Minotauro. Con estos dos lingotes nuevos, tendremos la posibilidad de craftear la espada de Luke, que cuenta con 14 puntos de daño. El terror de las noches, el usurpador nocturno, el huesitos del Minecraft, el mismísimo Wendigo. Este aparecerá por las noches en los bosques, ocultándose bajo la oscura capa del espacio, absorbiendo la luz de los alrededores. No dudará en atacar a cualquier jugador despistado, invocando clones y atacándote con su largo brazo. Estos clones tendrán un tamaño y poder inferior, pero siguen siendo molestos. Al acabar con el Wendigo, te dropeará su cabeza, la cual podrás equiparte como si fuera decoración. Nos vamos al underground, aunque no al infierno, para encontrarnos con el troll. Esta criatura de la noche, se esconderá en cuevas, a salvo de la luz, su punto débil. Este tiene una fuerza bastante elevada, junto a una vitalidad más que aceptable. Al morir, te dropeará su carne, la cual podrás ingerir para recibir el efecto de visión nocturna. Los trolls no se acercarán a la luz, aunque les estés atacando desde ella. Eso sí, si tú lo provocas, se transformarán instantáneamente en piedra. Esta es una entidad prácticamente invulnerable. Solo podremos acabar con ella con golpes de pico. El Pegaso. Esta es una entidad del addon que todavía se encuentra en una fase muy temprana, pero he querido enseñarla de todas formas.
No se genera naturalmente, no dropea nada, ni interactúa con el jugador de ninguna manera. Es pacífica. Nos ponemos rumbo al sol para ir a biomas gélidos, donde se generará el Yeti. Esta dormilona criatura sin sonido, similar al Frostmaw del Mouthy Smokes, te atacará a base de puñetazos, alejándote del mismo y causándote un daño asaz severo. Esta peluda y gélida entidad también es capaz de utilizar su cabeza para generar estas estalactitas, las cuales causarán daño a cualquier jugador. Mientras lo hace, te será más fácil ocasionarle cualquier daño. Al acabar con él, el Yeti caerá de espaldas, y no te dropeará nada. El Minicadón agrega nuevos cofres trampas, y muchas más entidades que se intentan asemejar a bloques del juego, pero cuando menos te lo esperas, te atacan y acabas rendido a sus pies, tales como las de, literalmente cualquier RPG, vamos, que hasta el mismísimo Pokémon tiene algo parecido, perfectos para trolear a cualquier jugador inocente. Empezamos con el cofre falso, el cual imita el aspecto de un cofre normal, y aparecerá en cuevas, sustituyendo a los cofres normales que suelen aparecer en dungeons. Si te acercas lo suficiente, se despertará, atacándote y persiguiéndote hasta matarte, o hasta que te pierda de vista. Posee 4 de daño, 30 puntos de vida, y te dará lentitud al atacarte. Al morir, te dropeará todo tipo de materiales relacionados con las cuevas, incluyendo un corazón de bloque falso, el cual te dropearán todos los mimics del addon. Este es muy importante, pues es la base de básicamente, la mitad del addon, aunque lo explicaré más adelante en la review. El siguiente es el cofre doble falso, que es sin mucho rodeo, un cofre falso mejorado. Eso sí, tiene algunas diferencias relevantes, tales como que ahora te otorgará ceguera al atacarte, causándote 6 corazones de daño y poseyendo 46 puntos de vitalidad. Otra habilidad que tiene, es que es capaz de romper piedra y bloques similares. Tenemos al cofre falso de Len, algo diferente a los anteriores, pudiendo teletransportarse con gran facilidad. Solo aparecerá en el End, es inmune a las explosiones, y su drop consta de objetos relacionados con dicha dimensión, junto a por supuesto, el misterioso corazón de bloque falso. Mencionando a los bloques de almacenamiento más populares, no nos podemos dejar al barril falso, muy similar en estadísticas al cofre del End falso y al cofre normal falso. Solo aparecerá en playas, tiene una capacidad para nadar asazmente grande, y te dropeará objetos relacionados con dicho bioma, allende del gran, misterioso, insuperable, corazón de bloque falso. Vale, creo que ya debería parar con la broma. Pero antes de enseñarlo, veamos a la calabaza falsa, que no es más que una araña haciéndose pasar por una de ellas, siendo incapaz de detectar a jugadores con calabazas en la cabeza, aplicar efecto de debilidad a cualquier enemigo, y dropear objetos relacionados con arañas y calabazas, aparte de, el corazón de bloque falso. Venga ya, Knight, porque en el primer addon dejaste para el final las arañas, y aquí las metes sin ninguna advertencia, vete a tomar viento. Bueno, porque son literalmente arañas del Minecraft con un recolor, las otras eran, digamos, más detalladas. La verdad es que no me importa, pero lo que queremos saber es qué son los corazones esos raros, enséñalos ya, yo digo que ya. Y ahora sí, con todos ustedes, lo podremos usar, para, exclusivamente, craftear, mascotas mimics. Cofres falsos, barriles falsos, cofres de End falsos, y hasta cofres dobles falsos. Una vez generados, deberás darles otro corazón falso para domesticarlos. Estas mascotas no solo te seguirán y actuarán como un lobo, protegiéndote a toda costa, sino que además, te servirán como almacenamiento portátil, pudiendo mudarte con gran facilidad gracias a estos chicos. Una aldea. Es mi día de suerte, no veía el día de estafar al estafador. Oh, eres verde. Ey. Acércate. Acércate más. Más. ¿Para qué vas a vivir? Si eres un inútil. O un golem, ¿no será de? Ay. Parece que se ha calmado. No, otra vez no.
Este es el golem mímico, el más poderoso de todos los mimics, el cual atacará a cualquier enemigo cercano, sin contar a aldeanos. Al morir, te dropeará huesos, hierro, diamantes, y esmeraldas. No aparecerá naturalmente, eso estaría demasiado roto, pero podrás generarlo con nuevos generadores, así como haciendo uso del comando /summon. El villager Knight nos agregará nuevos aldeanos guerreros, los cuales podrás domar y esclavizar. Estos están diseñados para proteger aldeas, contando con 50 corazones de vida y 9 puntos de daño, estadísticas similares a las del golem de hierro. Para generarlos hay que ir a cualquier aldea cercana, y buscar al primer aldeano que nos encontremos. Excepto al verde, claro, este no sirve ni para reproducirse. A lo que íbamos, le tiramos una poción arrojadiza con el efecto de fuerza, nos agachamos, e interactuamos con el mismo con una espada de netherite. Ya tendríamos al aldeano guerrero listo para empezar con su cometido. Este atacará a cualquier mob hostil que ataque deliberadamente aldeanos. Aleatoriamente, el caballo del caballero comerá un poco de pasto, como si fuera una oveja, recuperando 3 corazones de vitalidad. Este posee 15 puntos de armadura, los mismos obtenidos con un set completo de armadura de hierro. Al morir, caerá al suelo ejecutando esta animación tan peculiar. Pasados 90 segundos, morirá para siempre. Antes de que muera, podremos revivirlo con un tótem de la inmortalidad. Ahora sí, la mejor parte del addon, esclavizarlos. Con un bloque de esmeralda, haremos que nos sigan para siempre, cambiando sus prendas más representativas a prendas con un color más rojizo. Como si fuera un lobo, podrás hacer que se quede quieto o que se levante, por lo que te protegerá de mobs que sean hostiles hacia a ti si está levantado. Al estar quieto, se quedará en una posición pasiva en la que restaurará un punto de vitalidad cada segundo. Estos feroces combatientes todavía no han alcanzado su máximo esplendor, pues es posible aumentar su poder con 4 de daño adicional utilizando aliento de dragón con ellos. Asimismo, si les aplicas un mechero, quemarás sus espadas, que ahora infligirán quemaduras al atacar, algo así como el efecto de aspecto ígneo en espadas. El Dungeons Expanse agrega dungeons, mazmorras para los amigos, sí, esas de cualquier RPG, pero esta vez, algo más singulares, son mazmorras randomizadas, acercándonos más al género roguelike, o para que me entendáis, un The Binding of Isaac en Minecraft. Esta estructura se generará de forma relativamente común por todo el mundo, y es el centro de todo el addon. Si vamos bajando a través de ella, descubriremos el inicio de la mazmorra, desde la que fluirán todas las demás habitaciones. Son totalmente aleatorias, por lo que pueden llegar a generarse mazmorras grandes, o bien mazmorras pequeñas, habiendo 170 diferentes tipos de habitaciones, las cuales iré comentando a lo largo de la explicación. Nos centraremos en ir en búsqueda de una mazmorra que cuente con una planta baja, la llamada planta del Nether, ocultándonos nuevas habitaciones ambientadas en dicha dimensión, muy rara de encontrar, así como la mazmorra congelada, una mazmorra congelada, con un excesivamente bajo porcentaje de aparición, tipos de mazmorras muy especiales con habitaciones únicas, a ver si hay suerte y os las puedo enseñar. Una de las anteriormente mencionadas habitaciones vendría siendo esta, una vacía estancia con algunos adoquines, seguida de esta otra, en la que hay un pequeño monumento en el centro, rodeado de 4 fuentes de agua y otros 4 spawners. Esta otra es algo parecida, pero sin el agua, con cofres y cabezas de esqueleto. Esta también se asemeja mucho a la anterior, eso sí, esta siendo un pelín más grande, sin la estructura del medio, sin las cabezas, y con algunas slabs que sobresalen del suelo. Nos ha salido otra igual justo al lado, menuda casualidad. Este vendría siendo un pasillo de lo más común, con algunos bloques de piedra que se cruzarán en tu camino.
Esta es bastante especial, con una estructura de madera central, y justo abajo todo un popurrí de spawners, cofres, y telarañas. Más pasillos, esta vez, vacíos. La misma segunda sala, pero con un cofre en la zona central. Más pasillos. Más pasillos con obstáculos. Y de vuelta al principio. Callejón sin salida. Otra habitación con telarañas, esta vez con jugoso diamante en sus cofres. Si hay una cueva en los pasillos que no siguen, cuidado, porque saldrás directamente a ella y puedes morir por caída. Estrenando nuevo pasillo, tenemos a este puente de madera que da contacto con la cueva más cercana. En este caso, solo da a un pasillo triple que no lleva a ningún sitio. Otra estancia nueva, esta vez con lava a los costados y una tarta en la parte central. ¿Acaso será una tarta referencia? En este caso, ya habríamos explorado toda la primera mazmorra que nos hemos encontrado, y como habéis notado, es de las pequeñas. Me iré a otra mazmorra para que podáis ver qué tan randomizadas están. La parte inicial de la mazmorra siempre es la misma. Muchas de estas habitaciones ya las habíamos visto, pues son las más comunes. Otra cámara nueva, esta vez, pareciéndose al habitáculo de alguien, con una cama, librerías, mesa de crafteo, alfombras, cofres, y demás. Otra que también hay que destacar es esta, la cual cuenta con un cofre bastante tentador, pero con trampas de flechas a los lados. La recompensa si llegas a esquivarlas es asaz buena, así que te recomiendo ir en búsqueda de ella. Por cierto, el cofre es un cofre trampa y tiene hartos bloques de TNT debajo, aunque no estoy seguro de por qué no se han activado antes. Nueva sala, esta vez una con un yunque en el medio, y unos cuantos spawners que lo protegen. Allende, debajo del yunque y junto a los spawners, se encuentran varios cofres. Más y más salas repetidas, ya no hay nada más que comentar en esta diminuta dungeon, así que nos vamos a otra en búsqueda de la mazmorra congelada. Más pasillos y habitaciones ya conocidas hasta encontrarnos con esta, que, aunque lo parezca, no es el comienzo de la planta del Nether, es una simple habitación con bloques de magma y lava por todos los rincones. Aquí podéis ver un poco el cómo se verían estas mazmorras desde fuera. Habitáculo nuevo, un mini habitáculo, más bien, con un spawner en el centro y varios cofres en las esquinas. En otra mazmorra distinta, he podido encontrar una nueva habitación, la librería. En ella, habrá un libro. Otro pasillo nuevo, esta vez, un puente, como el de madera, pero de piedra. Y por fin, la mazmorra gélida. Esta tendrá un aspecto exterior mucho más diferencial respecto a la mazmorra original, pareciéndose a la mansión. Como no es de extrañar, en ella, habrá muchos bloques de hielo. Las zonas de la dungeon son prácticamente idénticas a la de la original, pero con bloques de hielo y demás relacionados. El Pick Up and Carry nos agregará una mecánica bastante simple y conocida, pero muy útil y necesaria si lo que queremos es hacer que nuestro juego sea más realista, adaptándonos a la dura época del medievo. La mecánica nos permitirá coger a cualquier entidad cercana, o recoger, para que no me malpenséis los de LATAM, y cuando digo cualquiera, es cualquiera, muy similar al Carrion de la Java Edition, aunque en esta recreación, no podremos recoger cofres ni ningún bloque en general, solo entidades. Para hacerlo, simplemente nos acercamos lo máximo posible a la entidad, nos agachamos, y saltamos estando agachados. Puede llegar a ser un poco difícil de realizar, la cosa es pillarle el truco. Y si queremos soltarlo, nos agachamos y saltamos. He dicho antes que podías cargar contigo cualquier entidad, aunque no es del todo cierto, pues entidades muy grandes no podrán ser cargadas, por ejemplo, el Wither o el dragón de End, pero sí que podremos cargar cualquier otra entidad, incluyendo a otros jugadores, shulkers, e incluso entidades de otros addons que tengas agregados, en este caso, las del propio modpack. Por cierto, cosas como las Armor Stands, las TNT después de ser activadas, o cristales del End también son entidades, y pueden salir cosas muy locas relacionadas con estas. Todo y eso, hay algunas limitaciones. Tenemos como principal que solo lo podemos hacer en tierra, ya que no funcionará si lo ejecutamos en el aire ni en el agua.
Otra limitación mayor es que, para hacerlo, no deberemos tener objetos en ninguna mano, y si nos equipamos uno mientras cargamos a alguna entidad, esta se caerá. También se nos caerá la entidad en cuestión si se sumerge en un bloque de agua, así como si te caes de una altura de 2 bloques o más. Este addon ya lo había traído en algún que otro vídeo, pero es demasiado clásico, asaz útil y simplemente perfecto para la temática del vídeo, especialmente porque combina esa estética medieval con el típico viaje rápido de juegos RPG. Lo mejor es que lo hace asazmente bien, replicando de manera original y diferente el mod original de Java, pues sí, es un port de un mod de dicha versión, pero que sigue siendo funcional, y me atrevería a decir que es incluso más útil que el original. A quien intento engañar, solo por la interfaz, el mod original ya es bastante mejor, y no estaría mal poder replicarlo, aunque pensándolo mejor, eso haría que hubiera más incompatibilidades entre addons de las que ya hay, es decir, por lo que no, mejor que se quede como está. El addon agregará estos altares, llamados puntos de teletransporte, waypoints en inglés. El principal es el de piedra musgosa, que se encontrará en planicies, bosques, biomas de pantano y junglas. Aparecerá justo en el medio de esta estructura. Hay más variantes de la misma. La de arenisca, que aparecerá en desiertos. Y la de andesita pulida, que aparecerá en los mismos biomas que la normal. Podemos llegar a picar estos puntos de teletransporte fácilmente usando un pico, y asimismo, podremos volver a llevarnos donde queramos, o bien emplearlos en la propia estructura. Si interactuamos con cualquiera de ellos, aparecerá esta interfaz con 10 colores diferentes. Básicamente, nos estará pidiendo que utilicemos cualquiera de los 16 tintes que hay en ellos. Por ejemplo, si uso el blanco. Pues no, el blanco no se puede utilizar, vaya casualidad. Evidentemente, los 15 colores restantes no corresponden con los 10 disponibles, y la explicación es sencilla: al aplicarle diversos tintes de color similar, como el cian y el azul, detectará este primero como azul, y así con el verde y demás colores semejantes. Si interactuamos con uno de estos tintes, lo activaremos, tal y como yo acabo de hacer. Abrimos el panel de nuevo. Desde aquí podremos teletransportarnos a todos los puntos de teletransporte establecidos, designados por cada color. Por ejemplo, acabamos de activar el de color negro, golpeamos el cuadrado del mismo color, y nos teletransportaremos al obelisco en cuestión. Es posible ocultar la interfaz pulsando la cruz. Después de haber activado algunos obeliscos más, podemos ver el funcionamiento del addon de una manera más realista. Por ejemplo, el 2, que es verde. Lo voy a utilizar. Y como veis, me ha teletransportado a una ubicación algo más alejada. Por cierto, no intentes activar dos obeliscos diferentes con el mismo color, pues el addon no sabrá a cuál teletransportarte y no funcionará. Eso sí, hablando de materiales, con lo que está hecho el punto de teletransporte, no importa en lo absoluto, refiriéndome a que, si te teletransportas desde un waypoint de piedra musgosa, podrás teletransportarte perfectamente a uno de arenisca o de andesita pulida. Probamos ahora con una distancia más larga. Como habéis podido observar, no importa si los chunks donde está ubicado el bloque no están cargados. Pero el addon no es solo eso, todavía hay más que ver. Empezaremos lo restante crafteando esta gema. La podremos emplear para obtener los 3 diferentes pilares de teletransporte, sin necesidad de encontrar las estructuras del addon. Sé que podría haber dicho esto antes, pero quería hilarlo con el siguiente concepto: la propia gema. Al interactuar con ella, aparecerá la ya clásica interfaz del pilar, supongo que ya sabréis qué hacer aquí. Por cierto, la gema tiene asaz cooldown, y da igual que tengamos diversas de las mismas, y que las tiremos, que el tiempo de espera seguirá corriendo. Otro objeto similar es el papiro del teletransporte.
Funciona exactamente igual que la gema, con la particularidad de que se gasta al usarlo y posee una asazmente insignificante cantidad de tiempo de espera por cada uso, al menos comparado con el de la gema. Pero sigue teniendo tiempo de espera, y eso junto a que es un objeto de un solo uso, hace que en mi opinión, sea poco útil respecto a la gema de teletransporte, o incluso respecto al propio obelisco. Eso sí, tiene un crafteo bastante simple, y al craftearlo te dan 3 papiros, por lo que te puede llegar a servir, aunque en casos muy contados. El medieval Engine agrega nuevas máquinas provenientes del mismísimo medievo, las típicas usadas en la Edad Media, destinadas a matar, proteger, destruir o automatizar tu granja al estilo Stardew Valley. Antes que nada, nos será de gran ayuda craftear la mesa medieval, necesaria para craftear la mayoría de objetos del addon. En ella podremos acceder a los 3 objetos básicos del mismo, que nos ayudarán a craftear todo lo demás, la haz, la rueda, y la paja. Hay paja, vale chicos, hay paja. No, esto es paja, eso es heno, refiriéndome no al buen miembro, al contrario, al tallo seco, y según la RAE por ya mucho tiempo, todo indica que estoy en lo cierto, sin mencionar el artículo de... Venga ya Knight, el único artículo que queremos ver es el de cómo matar a toda una aldea con tremenda ballesta del Clash Royale. Oh, ¿de verdad quieres probarla? Sí. Antes de ver en más profundidad todas las propiedades de la ballesta, veremos algo más agresivo, el ariete de batalla. Este destructor de bloques, se craftea haciendo uso de los siguientes materiales. Lo llamo destructor de bloques, porque, literalmente, es para lo único que sirve, pero es bastante útil. Una vez domesticado, podrás utilizarlo para destruir la mayoría de bloques del juego, perfecto para ir a minar y destruir aldeas enemigas. Además de eso podrán sentarse hasta 4 personas en él. La máquina de arado, máquina rústica crafteada con los siguientes objetos. Para poder usarla, deberemos domesticarla con un tronco, y si te apetece, curarla con palos. Estos 2 últimos detalles se aplican a todas las máquinas del addon. Después de eso, podremos montarnos en ella y dirigirla a nuestro antojo. Si pasamos por encima de bloques de césped o de tierra, los araremos. Esta también tiene inventario propio, otra característica que poseen todas las máquinas del addon. La cosechadora. Esta te permitirá recolectar cultivos cercanos, siempre que haya sido domesticada y estés montado en ella. La mayoría de objetos cercanos se guardarán en su inventario, por lo que puede llegar a ser muy útil revisarlo de vez en cuando. El muro de púas, perfecto para proteger tu morada. Cuando un mob agresivo cercano haga contacto con el mismo, recibirá el efecto de Wither. Esta máquina no tiene inventario ni se puede montar, pero como todas las demás, se puede domar y curar. Antes de ver las 2 últimas máquinas del addon, las más impactantes y destruidoras de aldeas de aldeanos, quería mencionar otros 2 elementos del addon, las super semillas y el bloque de gusano. Una vez hayamos crafteado esta pala de aquí, la colocamos junto a cualquier cultivo del juego, incluyendo bambúes, zanahorias, remolachas, sandias, calabazas, algas, patatas, azúcar, netherwort y trigo, para obtener las respectivas palas. Estas sirven como una semilla normal, por lo que no entiendo realmente para qué sirven, probablemente un error. El bloque de gusano. Una vez crafteado, si metemos en él cualquiera de estos objetos, se nos hará entrega de polvo de hueso. Y ahora sí, la ballesta. Esta torreta de madera tampoco podrá ser montada, pero sí tendrá inventario propio y podrá ser domesticada.
esta atacará automáticamente a cualquier entidad que sea agresiva con el jugador, allende de a criaturas que se vuelvan agresivas contra ella, como por ejemplo, este golem, al que ha atacado la ballesta antes sin querer, queriendo originalmente dañar al aldeano rival. Por cierto, el radio al que puede llegar a disparar es de 15 bloques, aunque aún así, está muy OP y por fin, aquí llega, la máquina final, la destructora, guadaña automática. Al estar subidos a ella, generará un pequeño círculo alrededor de la misma, que dañará a cualquier entidad cercana, perfectas para degollar cabezas. El ítem Info Plus, o, básicamente, un HUD Plus, nos agregará indicadores en forma de emotes y puntos por los nombres de todos los objetos, muy útil para partidas survival, perfecto para agregarle ese toque RPG que tanto necesita el modpack. Empezando por las armas, tenemos a los arcos y ballestas. Podemos ver en el nombre de estas herramientas la cantidad de usos que nos quedan, en el caso de estos dos artículos, la cantidad de disparos que tenemos disponibles antes de que se nos rompan, junto a un icono de un martillo. A los nombres de todos los encantamientos se les agrega un icono, mostrándonos el objeto en el que podrá ser aplicado. En el caso de disparo múltiple y poder, la ballesta y el arco, respectivamente. En los tridentes también se nos muestra la cantidad de usos totales, además de una estadística nueva, el daño de la misma, eso sí, sin aplicarle ningún efecto ni adicional. Efectos tales como empalar, lealtad o corriente, poseerán un icono de tridente en el nombre, mostrando el armamento con el cual podrá ser usado. Podemos observar dos encantamientos con una estrella en el nombre, irrompible y reparación, simbolizando que es posible emplearlos en una gran variedad de herramientas, prácticamente en todas. Por cierto, siempre que el objeto se pueda encantar, también se mostrarán estos iconos en ítems de otros addons, pero solo los de los encantamientos, nada más. La caña de pescar, mostrando la durabilidad y observando el encantamiento único que posee, con el icono de la misma. Y la espada y pico, más de lo mismo, esta vez pudiendo observar más claramente con qué armas es posible utilizar ciertos encantamientos, aporrear con la espada y el hacha, y toque sedoso con todas menos la espada. Y ya finalizando la primera tanda, en las armaduras, podremos observar la cantidad de protección que nos ofrecerá cada pieza. En todo alimento comestible se nos señalará 3 elementos, la cantidad de muslos que regenera, la saturación total restablecida, y el tiempo tardado en engullir cada sustento. Por cierto, la saturación es como una barra de hambre adicional que siempre está presente, se agota al hacer cualquier movimiento y solo es posible recuperarla muriendo, o, precisamente, comiendo. Es por eso mismo que, por ejemplo, al habernos regenerado de una muerte, la barra de hambre tarda más en empezar a bajar. El pastel nos muestra estadísticas sobre el pastel entero, no sobre las piezas que ingerimos poco a poco, que nadie se piense que es aquí el comestible más OP del juego. Los bloques y objetos que puedan llegar a generar algún tipo de luz una vez colocados, tendrán una estadística adicional, la cantidad de luz emitida, la cual es diferente dependiendo del objeto. Si utilizáis, como yo, RTX, no os fiéis demasiado de esto, pues es el propio pack de texturas el que indica al juego la cantidad de luz que emite cada bloque, lo que hace que esto cambie en función de cuál uses. Los discos de música nos muestran el tiempo total de duración de la canción que reproducen, y las plantillas de estandartes nos mostrarán un icono de la propia plantilla metida en uno de estos. Los huevos generadores nos indicarán la cantidad de puntos de salud que posee cada entidad, junto a otro icono que indica si la criatura es hostil, neutral o pacífica, representada con color rojo, naranja y verde, respectivamente.
El Medieval Cart Add-on es un add-on relativamente simple, pero simplemente perfecto para la temática del vídeo. Como el mismo nombre nos indica, este añadirá el vehículo de tracción animal más popular en lo que al transporte de mercancías y personas se refiere dentro de la Edad Media, el carro. Estos, construidos a base de madera y tela, poseen como motor motriz principal a uno o varios animales, aunque concretamente, en el add-on, es conducido por un solo caballo. A pesar de que Minecraft ya de por sí es un juego muy basado en el medievo, estos carros tienen el objetivo de agregar más inmersión y profundidad a la estética medieval que buscan todos los add-ons de este vídeo, porque claro, en la Edad Media no iban con coches por la vida, ¿verdad? Sí, eso díselo a mi Cybertruck. Bro, que Elon Musk no nos patrocina. Ah, El primero es el normal, crafteado con los siguientes materiales. En él, podrán montarse hasta 6 jugadores, perfecto para aventurarse a recorrer hasta las aldeas más escondidas. Este también poseerá un inventario de 27 huecos para guardar tus pertenencias. El segundo se craftea con los siguientes materiales, más que en el anterior. Poseerá también un techo, que solo es estético. De resto, es lo mismo que el primero. El Villager Guards es un mod de Java porteado a Bedrock, el cual nos agrega nuevas profesiones a los aldeanos, las cuales ambientan más nuestro mundo en la ya clásica Edad Media. Estos aparecerán en aldeas y las protegerán, aunque también podremos alquilarlos para que nos protejan a nosotros, una función que explicaré más adelante. La primera profesión que agrega es la del guerrero, portador de espada y armadura de hierro que ataca a cualquier criatura hostil cercana. Para alquilar un guardia, simplemente deberás entregarle esmeraldas, y te seguirá como si se tratase de un lobo. También puedes hacer que se transformen en aldeanos normales, dándoles azadas de cualquier calidad. Por cierto, es posible transformar a aldeanos en guardias, otorgándole al guerrero un casco de hierro, y al arquero un arco. Este último es el segundo y último guardia del add-on, el cual está equipado con un arco y atacará a cualquier mob hostil cercano con tal de proteger a su aldea, o a ti, si le das esmeraldas. El True Backpack nos agregará nuevas mochilas totalmente funcionales, perfectas para explorar todo lo que nos tiene por ofrecer el modpack, teniendo a buen recaudo nuestros objetos. La podremos craftear en una mesa de crafteo normal con materiales bastante comunes. Si interactuamos con ella, se generará una mochila, o infinitas, si interactúas mucho. Por cierto, actualizaron el add-on después de que grabara los clips, arreglando ese problema, así que ahora simplemente se te gastará al usarla. Ahora nos acercamos a la misma, y ya la tendríamos en la espalda. Por alguna rara razón, podemos llegar a tener hasta 2, estando una volando, no me preguntéis por qué. Para quitárnoslas, deberemos utilizar 3 de cuero para craftear este guante. Lo empleamos, y ya la habríamos dejado. En el clip podéis ver cómo atraviesa el suelo al quitármela sin saltar, pero este es otro error que se supone que arreglaron con la última actualización del add-on. Interactuamos con la misma y ya podríamos empezar a almacenar nuestros objetos. En las 64 casillas de la derecha y la de arriba a la izquierda podremos guardar cualquier cosa, pero las otras 2 serán exclusivas para cualquier herramienta, y la otra para un objeto especial que comentaré más adelante. Y listo, después de haber guardado nuestras cosas, pasamos cerca de ella y se nos volverá a poner en la espalda, lista para emprender cualquier viaje.
Si no quieres tener que sacar la mochila para guardar tus cosas, puedes dropear cualquier objeto que poseas mientras tengas la mochila para guardarlo directamente en ella. También funcionará si los tiramos cerca de ella mientras está suelta. Esto hará que se metan algunos objetos en ella y se cuelen en los slots exclusivos que comenté antes, pero no pasa nada, los sacas y no los podrás volver a poner en dichos espacios. Esto también hará que la mochila recoja todos tus objetos al morir con ella equipada o a una distancia asazmente pequeña, realmente útil. Es posible tintar esta mochila de los 16 colores disponibles en el juego, dropeamos la mochila, preparamos el tinte deseado, e interactuamos. El objeto especial que os comentaba previamente, es nada más y nada menos que un nuevo objeto del addon, el cual, si metemos en el slot especial de la mochila, mejorará su capacidad de almacenamiento de objetos, concretamente a 256, más del triple. Por cierto, no lo había mencionado, si activamos el Game Test, es posible que os salga este iconito de aquí, mostrando si posees o no una mochila en tu espalda. Digo es posible porque a veces no funciona correctamente, pero ahí está. El Damage Indicator es el addon RPG por excelencia, agregando una cosa tan sencilla a la par de esencial en el género como son indicadores de salud y daño, algo que no puede faltar en este modpack. Al igual que el Item Info Plus, este es un addon que mejora el HUD del juego, aunque en realidad esté modificando todas las entidades del mismo. Esto puede ocasionar el ser incompatible con muchos otros packs, pero en el modpack funciona perfectamente. Tampoco hay mucho que explicar del mismo como addon, lo único que hace es agregar este indicador en la parte de arriba de cualquier entidad del juego, incluyéndote a ti como jugador, en el que podrás ver sus puntos de salud en tiempo real. Esto significa que si le quitas cierta salud a un mod, verás sus puntos de vida disminuir a la par del daño que tú provocas, el cual también se verá reflejado en forma de otro indicador extra. A este se le denomina indicador de daño, y mostrará, como he dicho antes, el daño que tú u otros elementos del juego, como podrían ser la lava o el daño de caída, acabáis realizando sobre el mob en cuestión. Realmente no es un indicador del daño causado como tal, sino de la salud eliminada sobre la entidad en cuestión. Por ejemplo, si atacamos a una entidad que posee 6 puntos de salud con una espada de diamante, en lugar de salir 8, que es la cantidad de corazones que destruimos con dicha espada, salen 6, la cantidad de salud que se le ha restado antes de llegar a 0. Hay una variante de este último indicador, pero en verde, mostrándonos la cantidad de salud recuperada. Esta se puede restaurar de forma pasiva, con pociones de salud o regeneración, o incluso respawneando. Los indicadores solo se mostrarán en ciertos mobs, por lo tanto, no funcionará en entidades de otros addons, entidades recientemente modificadas, como el ahogado, o entidades nuevas, como las ranas y renacuajos. El Evian Shield addon nos agregará una cosa muy simple, más bien, modificará, porque retexturiza el escudo con el clásico artefacto de la familia real de Hyrule, proveniente de la saga de videojuegos Zelda. Venga ya Knight, nadie quiere un retexturizado del escudo, ni siquiera es un addon, es una textura, a nadie le gusta Zelda, ¿y qué tiene esto que ver con la época medieval? A ver, es un modelo 3D muy bien conseguido, una pena que solo sea un retexturizado del escudo, pero ya sabéis que a mí me encanta la saga Zelda, y vamos, que esto ha sido la excusa perfecta para traer un addon relacionado con ella. No tengo mucho que decir, simplemente cambia el modelo del escudo, eso sí, en primera persona, personalmente, me parece bastante feo, pero supongo que estará hecho para que no tape tanto espacio en pantalla. Ah, y sí, el escudo iliano es muy similar a los usados en la época medieval, algo normal, pues la saga Zelda está ambientada en dicha época, y aunque no sea nada oficial, no me lo neguéis, tienen demasiadas similitudes.
Bueno, mucho Zelda, pero ¿para cuándo un addon de Mario? Me temo que... no me gusta traer addons repetidos. Y no hay nada bueno relacionado, así que mejor, pasemos al siguiente addon, pero con algún remix del Mario Galaxy. Acabamos el vídeo con el addon que agrega, digamos que no demasiado contenido, una entidad espectral, una estructura, y un nuevo ama. Uf. Fantasmas no night, fantasmas night. Estos fantasmas de manta azul, recuerdan mucho a los referenciados en escritos de la época medieval, guerreros fantasmagóricos muertos que emplean magia negra. Estos saldrán de las tumbas encontradas en su estructura, la cual, recuerda mucho a la arquitectura del medievo. En ella no hay nada asazmente relevante, más allá de los propios espectros. Estos peligrosos y molestos adefesios, te atacarán si tú lo haces primero. Vale, se supone que son díscolos, pero les ataco y ni se inmutan, así que... Bueno, el addon está en beta, así que tampoco le voy a exigir mucho. Estos dropearán sus almas y lingotes espectrales. Las almas no sirven para nada, pero los lingotes podremos utilizarlos para craftear esta espada, que realmente no es una espada, es un simple objeto, pero funciona como tal.